Ojos, Padre, oramos por esta palabra. Bendigo este tiempo. Pongo delante de ti, Señor, cada uno de estos corazones, te los presento. Que seas tú hablando según su necesidad. Úsame, Espíritu de Dios, para poder ser ese instrumento que bendice, que transforma, que cambia a través de tu palabra. Señor, que esta palabra produzca un antes y un después en sus vidas. Y mientras yo predico tu presencia, tu Espíritu pueda ser el que convenza de pecado, justicia y juicio. Bendecimos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Den un aplauso a la palabra de Dios. Y el primer episodio de esta serie de sabiduría se llama Dejando la necedad. ¿Cómo se llama? Dile al que tienes a tu lado: deja la necedad. Al que tienes al otro lado: no seas necio. Hay mucha diferencia entre lo que es sabiduría, inteligencia y conocimiento. Diga conmigo: sabiduría, inteligencia y conocimiento. Yo he conocido a muchas personas inteligentes, brillantes, con mucho conocimiento, pero poco sabias. He conocido personas que han logrado tener una gran empresa, pero a causa de la falta de sabiduría la han perdido. He conocido personas que han construido y han llegado a tener una familia, pero por falta de sabiduría han perdido su hogar. He conocido personas que han pasado años, 20, 30 años, 40 años, no han podido construir su casa propia. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. He conocido personas que por falta de sabiduría sus hijos hoy están en drogas, perdidos en el mundo, porque no han sabido cómo criar y formar a sus hijos por falta de sabiduría. He conocido personas con un gran ministerio, llenos del Espíritu Santo, pero en algún momento confiaron en sus propias fuerzas y dijeron: yo puedo solo. Y por falta de sabiduría han perdido su llamado. Pero también he conocido personas, pastores con grandes iglesias, y por falta de sabiduría hoy no tienen nada. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que la sabiduría es importante para poder permanecer en las promesas de Dios. Que para todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, para nuestras tareas diarias, comunes, rutinarias, todo lo que hacemos necesita la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 7 nos enseña: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Vamos a leer esta última parte a la 1, a las 2 y a las 3. No seas sabio en tu propia, más bien teme al Señor y huye del mal. Cuando somos una persona con falta de sabiduría, cuando somos necios, cuando somos personas que creemos que somos sabios en nuestra propia opinión, no tiene otro nombre sino que somos una persona insensata, necia o vulgarmente terca. Una persona que lo ha intentado todo a su manera y no le ha funcionado y aún así sigue insistiendo que es por ahí. ¿Usted conoce a alguien así? Que uno le dice: mira, es por aquí, y parece que le dijeran es por allá. Estamos viviendo en una época global donde solamente
los que alcancen la sabiduría saldrán victoriosos. Hemos creado un auditorio a aquel lado para cuando sucedan ese tipo de cosas, que los niños están llorando, puedan salir. Ahí está puesta la predicación en vivo y puedan disfrutar también el mensaje. Ya tienen el salón aire acondicionado, tiene pantalla, tiene audio. ¿Por qué? Porque pensamos en todas las necesidades de ustedes. Así que cualquiera que de repente pase una situación con un bebé, simplemente puede salir y ubicarse en el salón nuevo. ¿Ok? Entonces, estamos en crisis mundiales. Estamos en guerras. Estamos en un mundo de ideologías de género, ideologías humanas. Estamos en un mundo donde las tecnologías cada vez van más rápido, con mayor fuerza, con mayor intensidad. Pero solamente los que tienen la sabiduría de Dios pueden vivir victoriosos. Yo no sé quiénes de los que están aquí anhelan esa sabiduría de Dios. Amén. Lo que más debemos anhelar para que se cumpla la palabra expansión en este 2025 son dos palabras. Diga conmigo: fe y sabiduría. Necesitamos para este 2025 fe para alcanzar y sabiduría para mantenerlas. Fe para alcanzar. Necesitas fe para alcanzar las promesas de Dios. Pero también necesitas sabiduría para permanecer. No es nada llegar a la cima. No es solo llegar a la fama. No es solo llegar al reconocimiento. No es solo llegar al éxito. Sino mantenerte en ese nivel. Y para eso necesitas la sabiduría. ¿Conoce a alguien que logró tener mucho, pero luego lo ha perdido todo? Que lograron tener empresas, casas, apartamentos y de un momento a otro nada. Eso tiene que ver con la sabiduría. Pero no podemos hablar de sabiduría sin antes contar un clásico que está en la Biblia. En Primera de Reyes capítulo 3, de versículo 3 en adelante, es la historia del rey Salomón. Y quiero que la leamos juntos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová. Diga conmigo: se le apareció Jehová. Aquí hay un código, es que todo aquel que levanta holocaustos, ofrendas, adoración a Dios, Jehová aparece en su vida. Se le apareció en forma de sueño y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te daré. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué tal si se le aparece Jehová y le dice hoy: pídeme lo que quieras? ¿Qué le pedirías? Dile que tienes a tu lado: ¿qué le pedirías? Ay, qué espiritual. Ahora sí. Pastor, si yo lo que necesito es un marido. La sabiduría no soba a pie en la noche. Vamos a entender y le voy a explicar algo más adelante. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. El hombre estaba perdido. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, eso es lo que pide. Dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días,
ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no había habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Den un aplauso a Dios por esta historia. ¡Qué palabra! Entonces vemos que Salomón veía a su padre, ¿verdad? Pero porque veía no significa que él sabía. En algún momento su padre ya no estaba, había muerto y le tocó ser el rey muy joven. Entonces tenía una necesidad. ¿Y qué le pidió a Dios? Sabiduría, ¿para qué? Para gobernar, para ayudar al pueblo. Pero usted me puede preguntar, pastor, ¿qué es la sabiduría? Yo le voy a definir la sabiduría. La sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Diga conmigo, sensatez, prudencia o acierto. Capacidad de actuar, es decir, que hay una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es lo que yo sé. La sabiduría es como yo actúo ante las diferentes circunstancias de la vida. Yo conozco personas que saben demasiado, pero cuando viene una necesidad, cuando viene una tribulación, pierden el año. No reaccionan de la manera correcta. Cuando vienen las tormentas, cuando vienen los problemas, falta de sabiduría. Ahora, ¿quiénes pueden alcanzar la sabiduría? Santiago capítulo 1, versículo 5 nos los enseña. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Entonces yo pude sacar varias cosas. ¿Quiénes pueden alcanzar la sabiduría? Número uno, todo aquel que con falta de sabiduría pide, Dios la recibirá. Todo el que pide. ¿Alguien quiere pedir hoy sabiduría? Dile que tiene a tu lado, solo es que la pidas y Dios te la dará en abundancia. Dile, pídela. Hoy se acabó el día de la necedad en nuestra vida. ¿Quién más puede recibir sabiduría? Todo aquel que no busca el beneficio propio, sino que busca el beneficio de los demás. Todo aquel que reconoce que sabe ciertas cosas, pero que no se las sabe todas. Hay una enfermedad global, un síndrome, se llama el síndrome del sabelotodismo. Toda me la sé, y la que no me sé, entonces yo la tengo anotada ya en mi agenda. Pero esa gente cree que se la sabe toda, y si no como ellos dicen, entonces está mal hecho. ¿Conoce usted un sabelotodo? Necio. Todo aquel que piensa en las consecuencias por la falta de sabiduría. Todo aquel que dice, por falta de sabiduría, mira lo que estoy viviendo. Por falta de sabiduría no he logrado esto. Por falta de sabiduría me he equivocado. Por falta de sabiduría, ¿cuántos hogares voy a seguir dañando? ¿Cuántas mujeres voy a seguir destrozando? ¿Cuántos hombres voy a seguir engañando? Por falta de sabiduría. ¿Cuántos hijos más voy a dejar abandonados por falta de sabiduría? Que tú pienses en las consecuencias de la falta de la sabiduría. Porque cuando tienes sabiduría, se ven beneficiados todos aquellos que te rodean. Tus amigos, tu familia, aún las personas que tienen grupos de conexión y son líderes. Tus discípulos se ven beneficiados a causa de tu sabiduría. Pero también hay personas que padecen, hay daños colaterales por la falta de la sabiduría. Es decir, que así como tú puedes bendecir a otros por la sabiduría de Dios en tu vida, también por falta de sabiduría puedes dañar a muchas personas, o has dañado a muchas personas. Hay situaciones en la vida donde
No nos queda chance de prepararnos, sino que ya estamos en ese lugar. De repente los negocios iban bien y de un momento a otro, pum, se cayó todo. De repente la economía iba bien, se metió la pandemia, pum, acabó todo. De repente todo estaba bien, tu familia, se metió el COVID y se llevó a seres amados. Situaciones donde nunca esperamos estar, pero que Dios nos puso ahí. Y solamente en ese momento tenemos que pedir lo que pidió Salomón. Se considera el hombre más sabio de la historia. No ha nacido otro como él. Y dice que pidió sabiduría. Cuando Salomón pide sabiduría, ya su padre había muerto. Vemos a un joven que dice: no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Y esa era la necesidad en ese momento de él. Quizás en otro lugar había otro hombre que tenía a su hijo a punto de morir, y si Dios le hubiese preguntado: pídeme lo que quieras, posiblemente ese hombre le iba a pedir: sana la vida de mi hijo. Es decir, que tú le vas a pedir a Dios según la necesidad que tú estás viviendo. Si yo le preguntara: ¿qué le pedirías a Dios? Todo el mundo dice ahora: sabiduría. Mentira. Porque hay necesidades que estamos viviendo. La necesidad en ese momento de Salomón era que muy joven quedó como rey porque su padre había muerto y estaba perdido. ¿Qué necesitaba? Sabiduría. Pero quizás en otras condiciones no hubiese pedido sabiduría, hubiese pedido otra cosa. Ahora, cuando pedimos de manera correcta, según nuestra necesidad y no por capricho, Dios no solamente nos da lo que le pedimos, sino lo que necesitamos, y nos da aún mayores cosas de lo que le pedimos, a causa de que estamos pidiendo bien. Hay muchas cosas que pedimos que no necesitamos. Hay muchas oraciones lanzadas al cielo con puros caprichos, pero no con peticiones que realmente tengan fundamento en el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso la clave para obtener sabiduría no se basa en una condición física, no se basa en una condición emocional ni económica, sino en saber acceder a ella. La sabiduría de Dios es como un tesoro invaluable, una fuente infinita de comprensión, discernimiento y dirección. Diga conmigo: comprensión, discernimiento y dirección. Cuando tú tienes sabiduría, Dios te da la capacidad de discernir qué está bien y qué está mal, qué lugares tomar y qué lugares no tomar, de qué personas rodearte, de qué personas no rodearte. Te da el discernimiento para hacer negocios con unos y con otros no. Te da el discernimiento para poder escoger bien. Y también te da la dirección: toma por aquí, cruza por aquí, toma este tajo. Cuando Dios te dirige, todo es diferente. En un mundo tan difícil, el que tiene la oportunidad de acceder a ella mirará las cosas entonces de la perspectiva de Dios. Ahora, ¿por qué nos cuesta acceder a ella? ¿Por qué no todos somos sabios? ¿Por qué a otros les resulta más fácil hallarla? Entonces me pregunto: ¿cómo puedo tener sabiduría? ¿Alguien quisiera saber eso? ¿Cómo puedo acceder a la sabiduría? Número 1, tome nota, porque la memoria no falla. Puedo acceder a la sabiduría, les voy a dar, hay muchas formas, pero les voy a dar hoy 4 de esas muchas que hay. Número 1, por medio de un mentor. Ya conmigo, un mentor. En nuestra vida Dios siempre pondrá personas para dirigirnos. Un coach, un entrenador, una persona que nos ayude según su experiencia. Una persona que nos alinea al propósito, pero a nosotros nos cuesta. Nos cuesta tener una persona que de vez en cuando nos diga: lo estás haciendo bien. Pero hay veces que te va a decir: no lo estás haciendo tan bien. Una persona que nos diga: por ahí no es el camino, por acá es el camino. Personas que por falta de autoridad, porque nunca tuvieron una autoridad en casa, porque nunca estuvo papá, son personas que les cuesta someterse a la autoridad. Pero nadie puede ser autoridad si no está bajo autoridad. Y lo vemos en la Biblia. Moisés, mentor de Josué. Pablo, mentor de Timoteo. Noemí, mentora de Ruth. Y así muchas otras personas. Elías, mentor de Eliseo.
Es decir, que para yo crecer yo necesito un mentor. Para yo ser sabio yo necesito una persona que vaya unos pasos más adelante de mí. ¿Alguien está entendiendo? Nadie puede ser un número 1 si no ha aprendido a ser un buen número 2. Y esto es muy importante. Gente buscando protagonismo, gente anhelando puestos, gente anhelando ser líderes, ser jefes, pero sin falta, o más bien con falta de sabiduría. No se trata de estar arriba, se trata de permanecer arriba. No está mal ser el número 2. Aquellos número 2 que no están desesperados por la fama, el reconocimiento, el prestigio, y sirven fielmente con un corazón puro e íntegro, están destinados a acceder a la sabiduría divina que muchos quieren pero pocos alcanzan. Un buen número 2 siempre le da mayor valor al amor que siente por sus jefes, al amor que siente por sus líderes, al amor que siente por sus pastores, produciendo más regocijo que el sentir de estar al frente dirigiendo. Son personas que por su fidelidad llegarán a ser número 1, pero entendiendo que siempre estarán sujetos bajo autoridad. La mentoría no es más que una capacitación, una impartición sobre temas específicos con el objetivo de hacer crecer a un discípulo, a un aprendiz. No pretendas llegar a ser grande si no tienes mentores. ¿Sabes? Cuando partieron mis padres, antes de que muriera mi mamá en el 2021, se metió la pandemia, 2020. Y mi propósito, mi sueño era girar por el mundo con la banda Son Promesa, cantar. Luego veía que Dios estaba usándome con la juventud, con los jóvenes. Y empieza un movimiento de jóvenes agresivo. Y bueno, Dios también puede usarme con los jóvenes. Pero pareciera que en ese 2020 los tacos se hubiesen apagado de la música y esa pasión por la música. Comencé a no darle importancia tanto a ese sueño de girar por el mundo, hacer tours y llevar el mensaje a través de la música. Y comenzó a crecer dentro de mí una pasión por la palabra de Dios. Comenzó a crecer dentro de mí una pasión por estudiar cómo hacer crecer las iglesias. Una pasión por hacer iglesia a la manera actual, a la manera moderna. Una iglesia que sea relevante e influyente en este mundo. Y habían capacitaciones en YouTube, habían capacitaciones en Instagram Live. Y todo eso me encantaba y comencé a llenarme de todo eso. No sabía por qué hasta que llegó el día de la muerte de mi madre. Y dije, Dios me está llamando a ponerme más al frente. Y ese año entre la partida de mi madre y la enfermedad de mi padre fue un año donde me sentaba con mi papá en las consejerías y yo me metía con él en su oficina y él le decía a las personas, ¿estás de acuerdo que mi hijo pueda estar aquí en esta conversación? Pues estamos bajo los principios, la ética ministerial. Sí, puede estar él aquí, lo estoy formando, lo estoy capacitando para que él aprenda cómo dar consejería. Y fue un año así. Había unas personas que decían, claro, pastor, no hay problema, y abrían su corazón. Otras decían, no, pastor, no me parece que él esté aquí. Y me sacaban. Me sacaban. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios, yo creo que esas personas ya no están aquí. Y yo no las saqué, sino que muchos no van a superar el llamado que tú tienes. Muchos no van a aguantar el potencial que tú traes y te van a menospreciar por ser joven. Pero la sabiduría no está en la edad. La sabiduría está en la conexión que uno tenga con el dueño de la sabiduría. Y fue un año de entrenamiento en consejería pastoral junto a mi padre. Mi padre iba a dar un sepelio y a mí no me gustaba ir a los sepelios, pero yo iba con él a aprender a ver cómo hacía él, qué palabras decía. Yo iba anotando en mi nota, en el celular, todo lo que él hacía. Iba a un matrimonio y cuando me tocó el primer matrimonio a casar, Dios mío, padre, qué susto. Yo no sabía nada, pero yo anotaba todo y me sentaba con el papi, ¿qué voy a decir? Y me decía, mira esto, y me decía los puntos,
Y así fui creciendo, a causa de que tenía un mentor. El que está en autoridad tiene que estar bajo autoridad. ¿Sabe? Yo tengo varios mentores en mi vida y eso me ha hecho sabio. ¿Por qué? Tengo un mentor en el área de iglesia y ministerio. Tengo un mentor, una pareja de mentores que mentorean mi matrimonio. Tengo unos mentores que me ayudan en la parte de inversiones financieras. Entonces la gente puede decir, pero ¿cómo hacer? No, es que yo me rodeo, porque la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Si tú quieres llegar a ser sabio, escucha y ten un corazón enseñable. Cuando te digan no es así, tú lo recibas, aunque te duela, pero que lo puedas recibir porque viene de parte de Dios. Amén. Por eso escoge a alguien que te ayude a madurar, a encontrar tu identidad y tu propósito en Dios. Por los frutos los conocerán. La gente habla demasiado. Muchas personas dicen, el muchachito aquel de esa iglesia, pero no saben los procesos que hemos vivido para estar aquí. La gente no sabe todos los procesos, los dolores, las situaciones incómodas y difíciles, los tiempos de oración, las lágrimas derramadas. La gente no tiene ni idea. Pero si son necios al hablar mal. Pero sabes, dice, por sus frutos los conocerán. Muéstrame los frutos de aquellos que hablan de nosotros. Pero yo sí te puedo mostrar cuáles son mis frutos. Porque esto no se trata de hablar. Se trata de que Dios te respalde y haga que en ti pueda haber mucho fruto. Un consejo a tiempo nos evitará muchos errores y fracasos. Un consejo. ¿Sabe? Hay gente que no le gusta entrar a la consejería con su pareja. ¿Sabe por qué? Porque le van a decir la verdad en la cara. Porque su mujer lo va a desnudar delante del pastor. Y te va a hacer quedar en vergüenza. Entonces tú dices, los trapos sucios se lavan en casa. Y llevas 20 años lavando y eso está sucio todavía. Porque no eres capaz ni siquiera de lavarlos. Si los lavaras no estuvieras como estás. Pero tienes que ir donde un mentor que te ayude a cómo ser un buen esposo. Hoy en día hemos hecho matrimonios exitosos. 7 promociones, todas han salido bien. Es por mí, no, es por la sabiduría que Dios pone en nosotros. Hay una unción que nos dejaron nuestros padres, hay un legado. Y es la restauración de la familia, es una unción que portamos. No es lo que podamos decir, es lo que podamos transmitir. Porque yo no me multiplico en lo que sé, yo me multiplico en lo que soy. Y si yo tengo un matrimonio exitoso, lo que tiene que ir debajo de mí son puros matrimonios exitosos. Mucha gente tiene conocimiento acerca de la palabra, tienen conocimiento acerca de la Biblia, tienen conocimiento acerca de terapias familiares, pero sus matrimonios no sirven. Sus vidas no son de testimonio. Entonces no te hablo desde la razón, te hablo desde la sabiduría y desde la fuente que es Dios a través de nosotros. Diga conmigo, necesito un mentor en mi vida. ¿Quién en estos momentos te está ayudando a convertirte en la mejor versión que tú puedes ser? Pregúntatelo. ¿Quién me está ayudando? Porque si tú sigues ensimismado en ti, este es el día en que dejes la necedad. Este es el día en que reconozcas que has venido intentándolo a tu manera y no has logrado nada. Pero si te rodeas bien, quizás Dios tiene misericordia y todo empieza a cambiar en tu vida. Número 2, el temor de Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos la desprecian, es decir, los necios la desprecian. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. El necio está diciendo que, mira, para joderlo. El necio dice eso. El necio lo dice. Muéstrame tus frutos.
Muéstrame tus frutos. Muéstrame tus frutos. Muéstrame sus frutos. Muéstrame sus frutos. Muéstrame sus frutos. Muéstrame tus frutos. Muéstrame sus frutos. Allá, muéstrame sus frutos. Allá arriba, muéstrame sus frutos. Muéstrame sus frutos. Creo que hoy Dios nos está llamando a dejar de ser necios y empezar a escuchar. La sabiduría comienza por honrar al Señor. La honra significa reverencia, respeto. La honra significa darle importancia a algo o a alguien. Entonces yo de este versículo saqué una frase. El principio de la sabiduría es tener en cuenta a Dios en todas mis decisiones. No en algunas cosas, porque es que buscamos a Dios para las grandes cosas, para los grandes desafíos, para los grandes problemas. Y en las pequeñas cosas tú dices, yo puedo. Yo tengo todas las posibilidades de solucionar este problema. No. El principio de la sabiduría es tener en cuenta a Dios en los pequeños detalles de tu vida, pero también en las cosas más grandes de tu vida. No tener en cuenta a Dios para algunas cosas, tener en cuenta a Dios para todas las cosas, porque para Dios tu vida o lo que conforma tu vida, todo es importante para Él. La sabiduría tiene la facultad de convertirte en un anciano en el plano espiritual como producto de escuchar y obedecer la voz de Dios. La sabiduría te da carácter. La sabiduría te da madurez. No se trata de cuánta edad tú tengas, de cuánta edad yo tenga. Dice que Salomón era joven, pero recibió sabiduría y fue el rey más sabio de la historia. Jesús crecía en estatura, pero también en sabiduría, dice Mateo. 12 años tenía cuando Mateo relata esta historia. Jesús crecía en sabiduría. Era un niño que a los 12 años se le perdió a los padres para estar en la iglesia. Y decía, en los negocios de mi padre es necesario estar. En las cosas del reino para mí es necesario estar, y por eso vemos aquí adolescentes maduros. Ahorita estaba viendo una fila de niños, adolescentes, 12, 13 años con la camiseta Expansión, ayudando a atender a tus hijos, llevándolo a los salones. Adolescentes y preadolescentes que se disponen en su corazón a servir a Dios. Eso es madurez. Otros están pensando en videojuegos y en cositas. Ellos están pensando en servir a Dios. Dile que tiene otro lado, la madurez no va en la edad, va en el nivel de sabiduría de parte de Dios que tengas. Número 3, la sabiduría que viene de lo alto habita con los humildes de corazón. La sabiduría enriquece el espíritu, hace prosperar tu alma, y lo que ocurre en tu interior termina exteriorizándose en tu vida. ¿Qué es la humildad? La humildad es una actitud de modestia. Es estar cerca de la realidad, reconociendo tanto nuestras virtudes como también nuestras limitaciones, sin pretender estar por encima de los demás. Si alguien necesita sabiduría, tiene que ser humilde. Porque solo el humilde reconoce que necesita de Dios. Solo el humilde es el que puede decir, Señor, no puedo dar un paso más si tú no vas conmigo. El mismo Moisés le dijo, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Eso es humildad. El verdadero liderazgo no se impone, sino que inspira y guía desde el ejemplo. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los.
Es decir, que la soberbia y el orgullo cierran la puerta de la sabiduría. Dios a los altivos los mira de lejos. La humildad no es debilidad, es la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y la grandeza de Dios. Es reconocer que sin Él nuestras mejores ideas o planes son insuficientes. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Este versículo entonces asocia la sabiduría con los humildes y a los soberbios con la deshonra. Y Dios me regaló esta frase: la humildad es el paso previo a la honra, mientras que la soberbia y la altivez antecede a la caída y la deshonra. Entonces dime qué tan humilde eres y te diré en los lugares de honra que Dios te va a poner. Pero dime qué tan soberbio eres, qué altivo eres y te diré que próximamente lo que viene para tu vida es la caída. Eso es lo que está diciendo el proverbio. La humildad la gente la confunde. La humildad no tiene nada que ver con el buen vestir. La humildad no tiene nada que ver con las prendas. La humildad no tiene nada que ver con los lujos. La humildad no tiene que ver con eso. Mucha gente sin conocer dirá: ese pastor es altivo. ¿Por qué? Porque lo ven a uno bien. Porque lo ven a uno próspero. Porque lo ven a uno vistiendo bien. Zapatos de pana. Chaqueta de pana. Y resulta que la humildad, amado, no va en esto. Porque he conocido gente que no tiene nada. Y qué gente tan altiva y soberbia, que les cuesta perdonar, que viven amargados, ensimismados en ellos mismos. ¿Sabes por qué Dios nos bendice? Porque yo no pido para mí. Y eso tienes que tenerlo bien claro. No se trata, la humildad no va en lo que tú tienes externamente. La humildad va aquí en el corazón. Y cuando tú eres humilde, Dios te bendice, así de simple. Dios está buscando gente para darle sus riquezas, pero que no le roben a Él. ¿Sabe por qué Dios me ha confiado las riquezas? Porque Él ha visto que yo no le robo. Si Dios ve que hay un corazón que no va a soportar las riquezas no llegarán. Si Dios ve que hay un corazón que no está listo para soportar las bendiciones no van a llegar. Entonces Dios no te va a dar hasta que tú estés listo, lleno de sabiduría, para administrar bien las bendiciones de Dios. Número 4, y con esto termino. Para alcanzar la sabiduría necesito la palabra de Dios como fuente inagotable de sabiduría. Todo hombre y toda mujer que quiera ser sabio, para él no es una opción, para ella no es una opción leer la palabra de Dios. Es decir que, ¿cómo tú vas a conocer los pensamientos de Dios? ¿Cómo vas a conocer las ideas de Dios? ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si todo eso está resumido en su palabra? Entonces esperamos que venga el profeta, nos ponga la mano y nos diga el futuro. Esperamos que nos diga una cosa. Esperamos, pero tenemos la fuente inagotable de sabiduría en la palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios alumbra mis pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Vemos, lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, que la palabra quizás no te alumbra el camino, pero sí te alumbra los pies, para que tú puedas dar pasos seguros en medio de la oscuridad, en medio de un mundo tan perverso y difícil. Él te
va alumbrando paso a paso. Pero cuando digo, no, yo sé, yo creo que yo puedo lograr esto, quito la palabra. Y mira, y tropezamos. La palabra no es solo para ver, para escuchar nada más. No esperes ver frutos, resultados exitosos solamente oyendo, pues esto va casado con el hacer. Por eso dice, la fe sin obra es, no solamente sean oidores, sino hacedores de la palabra. Josué 1. Medita en este libro de día y de noche. Medita en la palabra. Haré prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. ¿Alguien quiere que le vaya bien en su vida? Que medite en la palabra de día y de noche. Por eso vamos a empezar un reto. A partir de ayer empezó, pero yo no les había dicho. 1 de marzo vamos a crear un hábito de lectura y todos los días vamos a leer un Proverbios. El libro de Proverbios trae 31 capítulos. 1 de marzo al 31 de marzo. Vamos a montar a partir de esta tarde en las redes sociales una plantilla. Tú le vas a tomar capture. Esa plantilla va a decir: mi frase de sabiduría hoy es... Y de lo que tú leíste, lo vas a poner allí. Y eso quizás le sirve como un consejo a alguien o para ti mismo. Es decir, de todo lo que leíste en el Proverbio del día, tú vas a sacar lo que Dios habló a tu corazón, lo vas a plasmar en esa plantilla y lo publicas etiquetando a la iglesia. Y vamos a hacer el reto de sabiduría por 31 días. Quizás cuando termine el mes seas otra persona. Dale un aplauso a Dios. Ponte sobre tus pies, por favor. ¿Cómo adquirimos sabiduría? Diga, necesito un mentor. Número 2, el temor de Dios. Número 3, siendo humildes. Y número 4, meditando la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser sabios? La verdad, es triste uno andar perdiendo. A mí no me gusta perder. Es triste andar fracasando y fracasando y fracasando, intentándolo y otra vez, como la chiquita. Sigue intentando. Y hay gente que vive así como la chiquita. Nada le sale, no se gana nada. Y cada vez que hay algo, sigue intentando. Un fracaso más. Hay gente que no aguanta un fracaso más. Y Dios le está hablando hoy, diciéndote: deja la terquedad, deja la necedad. Y dice el Proverbios: la sabiduría corre por las calles, visita las plazas, corre en los barrios, pero muchos la rechazan. Y ahí entendí que la sabiduría no es algo. La sabiduría es alguien. Y ese alguien se llama Jesús. Wow. Por eso hoy puedo decir: ya no vivo yo. Ahora la sabiduría. Wow. Todo el que no tiene a Cristo es y todo el que tiene a Cristo es. Por eso la persona más inteligente del mundo es aquella que mete a Jesús en su vida. Porque entiende que con Él todo se puede hacer. Que para Él no hay nada imposible. Que para el que cree en Jesús todo es posible. Dale un aplauso al Rey de la sabiduría. Vamos, cierre sus ojos ahí donde está. Dile: Señor, yo quiero dejar hoy todo lo que no me deja entrar y hallar la sabiduría. Permíteme ver mis puntos ciegos.
Permíteme ver algunas cosas que yo mismo no puedo identificar. Señor, esta palabra me ha confrontado. Y yo quiero convertirme en el hombre que mi familia necesita. Un hombre sabio, prudente, sensato. Un hombre que da en el blanco. Porque hace mucho tiempo he venido intentando y no he logrado nada. ¿Qué tal si me ayuda, Dios? Te metes en mi vida para que pueda ser esa persona sabia que tú quieres que yo sea. Vamos, adoremos a Dios. Levanta tus manos y déjate llenar por esa sabiduría. Gracias, Espíritu de Dios. Quita toda necedad. Menos de mí y más de ti yo deseo. Vamos, díselo así de fácil. Menos de mí y más de ti yo deseo. Dile renuncio a todo lo que soy para ser como tú. Renuncio a todo lo que soy. Vamos, dile menos de mí. Menos de mí y más de ti yo deseo. Alguien que lo grite fuerte desde su corazón. Vamos, dile. Menos de mí y más de ti yo deseo. Dile, Señor, pon una persona que me ayude a conocer mi propósito. Pon una persona en mi vida donde yo pueda rendir cuentas. Porque para ser sabio necesito escuchar consejos. Necesito identificar qué estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo bien. Señor, pon en mí el temor tuyo. Que yo no haga las cosas por fallarle a otros, sino por que no quiero fallarte a ti, Dios. Que yo pueda darte la importancia en todos los asuntos de mi vida. Pero también, Señor, ayúdame a caminar con la luz de tu palabra. Pon en mí el querer como el hacer tu voluntad, y dentro de tu voluntad está que yo pueda conocerte más a través de tu palabra, Señor. Que yo pueda enamorarme de tu palabra, que yo pueda comerme este libro, llenarme del conocimiento de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, enséñame a ser humilde para reconocer mis faltas. Sabes, en tu casa los problemas no se resuelven. Simplemente los dejas pasar. Simplemente dejas que el tiempo los sane. Y entonces vemos mujeres heridas hace mucho tiempo, hombres heridos hace mucho tiempo. Porque no tienen la facultad de comunicarse efectivamente y tener la humildad para reconocer: me equivoqué. Hijos, perdóname, me equivoqué, te corregí mal. Mi amor, perdóname, te hablé mal. Por eso hoy tienes que decirle: Señor, yo no quiero seguir así. Yo hoy dejo toda necedad y me aferro a tu sabiduría. Me aferro a lo que tú quieres hacer conmigo. Hoy dejo aún las cosas que me cuestan dejar
y tomo la sabiduría para seguir avanzando en el propósito que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den el mejor aplauso de la mañana a Jesús.